Buenos días, mi nombre es Xiomara Delgado. Soy estudiante de la Cátedra de Género y Diversidades de la Universidad de Nariño y hoy voy a presentar mi clase para la clase. Hoy hablaré sobre los tabús que tienen los padres en la crianza de un niño o una niña, haciendo pues una pequeña comparación. Bueno, en clases aprendimos a identificar las diferentes actitudes notables en hombres y mujeres. Y pues sabemos que nuestros padres son los encargados de enseñar los papeles de género que vamos a desarrollar socialmente. Por ejemplo, a los varones se les inculca que deben ser fuertes y poco sensibles, cuidarse de no actuar hablar o pensar como mujeres. Es decir, eh, pensar de forma objetiva y no dejarse llevar por los sentimientos o el miedo. Y bueno, por el contrario, a las mujeres se les ha inculcado el ser delicadas, discretas y por supuesto sensibles, además de ser las encargadas de todo lo doméstico y relacionado con las labores del hogar. Y también sabemos que cuando estas cosas no se cumplen, hay críticas, tanto para hombres como para mujeres, cuando no desarrollan los roles que todos los hombres y las mujeres desarrollan normalmente. Por ejemplo, pues a los hombres cuando son un poco más delicados se les hacen comentarios como que es un afeminado, que es una niña, o a las mujeres cuando no desarrollan todos los roles, eh, también se les hacen comentarios como la marimacha o la pijuda porque no sabe hacer algunas cosas en el hogar o cosas así, que bueno, ya todos aprendimos. Eh, bueno, desde siempre la mujer ha sido educada como sirvienta y objeto de reproducción. Con el pasar del tiempo se esperaría pues que esto cambie, pero, pero pues las cosas no son así. Todos sabemos que aún se tiene a la mujer como la que se encarga de la casa, la que sabe cocinar, a la débil, la sensible, la que cuida y ve por sus hijos. Sobre todo, este antiguo pensamiento ha prevalecido más en el campo, en la zona rural, donde pues a la mujer, mientras esté en el seno de su familia, no se le permite hablar de más o expresar sus sentimientos libremente, porque también es juzgada no solo por su familia, sino por todo el pueblo. Aquí aplica el dicho de que pueblo, pueblo pequeño, infierno grande. Por todas estas cosas. Sabemos que siempre, por ejemplo, pues en los pueblos siempre los chismes corren, los comentarios van de casa en casa y no solamente es como ese comentario, sino que además le van aumentando más cosas. Entonces siempre es como difícil expresarse libremente y estar tranquilo. Bueno, en esta parte y teniendo en cuenta pues lo anterior, voy a hablar sobre mi experiencia personal, ya que aquí pues haré una pequeña comparación, empezando con mis amistades con hombres. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tenía amigos hombres, a mí me daba muchísimo miedo, ya que si me miraba a mi papá, por ejemplo, pensaba que me iba a regañar, que me iba de pronto a pegar, o por ejemplo que mi mamá ya me iba a castigar. Entonces siempre fue como muy restringido eso, el ser amiga de hombres. Recuerdo que en el colegio solamente tenía un amigo al cual mis papás conocían y era con el único que me dejaban como estar, o sea, me dejaban salir un poco más tranquila. Eh, bueno, el coqueteo de algún chico. Para mí esto era totalmente prohibido. Si, por ejemplo, alguien intentaba como ser, digamos, un poco diferente, o sea, tratarme diferente a mí, a como tratar a las demás chicas.
Recuerdo que una vez mi mamá, yo le conté a mi mamá que un chico me había mandado saludos, que eso era como el coqueteo normal en esos tiempos. Mi mamá inmediatamente cambió su cara, se enojó conmigo como si yo tuviera la culpa de que este chico me hubiera mandado saludos. Yo en ningún momento lo obligué, solamente fue un acto que pues es normal. Pero eh, recuerdo que mi mamá me dijo que no tenía que hacerle caso y cambió totalmente la actitud conmigo. En ese momento yo decidí no contarle nunca más cosas a ella porque pensaba, pues me daba cuenta que no tenía la suficiente confianza para, para hablarle de mis cosas y además mm, pues se enojaba mucho cuando, cuando hablábamos sobre estas cosas. Entonces, para una niña que la regañen por contar las cosas era algo pues muy, pues uno evitaba, mejor dicho, hablar de esas cosas. Entonces, yo en ese momento perdí la confianza. No, y entonces, pues, uno, ¿cómo habla con los papás si uno sale más ser regañado? En cambio, eh, pues con los hombres era una, una actitud muy diferente. Yo en mi caso no tuve hermanos, pero sí tuve sobrinos y, por ejemplo, a ellos ahora los dejan salir libremente, no les dicen nada, pues que si andan con niñas, eh, que si le coquetean a alguien es totalmente normal y no pasa nada. Antes lo alaban o se ríen, pero nadie se enoja, nadie dice nada. Todo es bueno, todo está bien. A los hombres, por ejemplo, en mi familia siempre, no importa que llegue tarde, siempre los dejan salir, que un hombre se emborracha es totalmente normal, pero que una mujer se emborrache y a temprana edad, digamos, ya es un escándalo y hasta uno puede salir, es castigado o lo pegan, ese tipo de cosas. Bueno, ahora son lo que me enseñaron a mí mis papás sobre sexualidad. A mí no, la verdad no me enseñaron nada, porque estos temas eran totalmente restringidos. Eh, Nunca intenté hablar de esto con mis padres, perdón. Nunca intenté hablar de esto con ellos porque sabía que no me iban a dar respuesta, antes me iban a regañar o pues ya iban a pensar que uno quería iniciar su vida sexual por estar preguntando de estas cosas. Mm, lo poco que yo sabía cuando yo estaba en el colegio, lo aprendí sobre, por, por una clase que nos daban a nosotros cuando ya estábamos como en 11. Era una clase con una psicóloga y ella nos enseñaba algunas cosas, pero del resto, de parte de mis papás, la verdad, nada. Como les digo, pues mis papás son personas mayores y son, o sea, criados a la antigua, y son muy chapados a la antigua y de estas cosas creo que con ninguna de mis hermanas han hablado. Bueno, antes de hablar de mi primera vez, quisiera hablar de mi primer novio. Esto fue en la época del colegio. Yo tenía 15 años en ese entonces y pues obviamente mis papás nunca se llegaron a enterar que tuve novio en el colegio. A mí me daba muchísimo miedo, de hecho fue muy difícil que yo aceptara tener novio por, por mis papás.
porque tenía miedo de que se enteraran, después de que me castigaran, hasta de que me sacaran del colegio, porque sí eran un poco extremos mis papás en ese sentido, sobre todo mi mamá era un poco jodida. Entonces, recuerdo que yo siempre le decía, no, es que usted no tiene que contarle a nadie porque no quiero que mis papás se enteren o cosas así. Y bueno, sobre pues mi primera vez, obviamente yo no les hablé nada a mis papás porque pues me daba muchísimo miedo. Y sobre todo que me castigaran con cosas como sacarme de, bueno, en este caso sería de la universidad, porque ya estaba en la universidad, tenía 17 años. Y ese era el miedo con el que yo vivía siempre, de que me sacaran de estudiar. Entonces, obviamente jamás les conté esto a ellos y para mí, eh, la verdad, pues el no poderles contar nada ha sido muy estresante porque a mí sí me gustaría tener confianza, sobre todo pues con mi mamá, porque es mujer y se supone que debería entenderme, pero pues las cosas no son así. Eh, Ellos no tampoco han sido acostumbrados a hablar con sus papás de esas cosas, por lo tanto no, pues no van a ser acostumbrados a hablar de esas cosas con sus hijas. Mm, bueno, en esta parte sí quisiera decir que a mí sí me gustaría, si en algún momento eh, llego a tener una hija, un hijo, educarlo muy bien sobre estos temas, que tenga mucha confianza en mí, eh, porque pues mi experiencia personal ha sido muy caótica, digámoslo así, porque, porque uno no se puede expresar libremente, porque siempre estaba con el miedo de que si se enteran mis papás qué va a pasar o ese tipo de cosas. Entonces, eh, creo que sería como una invitación a todos como jóvenes. eh, si en algún momento llegamos a tener un hijo, que pues no cometamos estos errores que creo que la mayoría de nuestros papás cometieron. El no de tenernos, o sea, hacernos tener confianza en ellos, sino siempre vivir con ese miedo no es muy cómodo para una mujer. Bueno, con respecto a los hombres, pues yo creo que también pues es como incómodo no poder hablar estos temas con los papás o que alguien te asesore. Pero creo que en esta parte sí las mujeres sí necesitaríamos como un poquito más de instrucciones, digamos. Bueno, eso es todo. Esa es mi presentación. Espero que les haya gustado y bueno, hasta luego.